Hola a todos y gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros el diácono Alfonso Valadez, quien hace apenas una semana se ordenó diácono para la Arquidiócesis de Denver y nos viene a contar sobre su testimonio de cómo Dios lo llama a este ministerio y también sobre qué es ser un diácono, ¿no? Y qué hace exactamente un diácono y cómo puede saber alguien, un hombre, si Dios le está llamando a servirlo de esta manera. Así que, diácono, primero que nada, bienvenido y muchísimas felicidades. Muchas gracias, Vladimir. Te lo agradezco de todo corazón la invitación y muchas gracias. Así es. Diácono, pues viendo las fotos de ese día tan especial, cuéntenos cómo fue esa experiencia pues de ser ordenados a no sacerdote, sino diácono permanente y de servirle a Dios de esta manera. Pues mira, Vladimir, fue una experiencia muy bonita. Valió la pena los 4 años de haber es un sacrificio muy grande de escribir varias cosas, aprender varias cosas, como decimos, de quemar pestaña por 4 años y no descansamos los fines de semana. Veníamos aquí un fin de semana sí, un fin de semana no, pero valió la pena. Y ese día, como tú lo mencionas, es el cúlmine, se le puede decir, es la etapa en donde dices tú, para esto me llamaste, Señor. Y qué bonito la reverencia que se miró ese día en la misa. Todos una reverencia tan hermosa porque se estaban recibiendo 19 hombres al diaconado. Un hermano de ahí de mi clase decía, el Señor sigue llamando por medio del Espíritu Santo a diferentes hombres, a diferentes personas a esta vocación de servirle, porque eso es lo que se ordena el diácono, a servir a la comunidad, a servir al pueblo de Dios. Y diácono, pues antes de todo, de hablar de todo, nos puede hablar un poquito sobre usted, ¿no? Ahora está sirviendo en la parroquia de Santo Rosario, en Denver, pero háblenos un poco de usted, cuéntenos. Bueno, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nací allá y a los 10 años me vine para acá a los Estados Unidos. En El Paso, Texas, estudié en la high school. También ahí terminé el colegio y también ahí conocí a mi esposa. En el 93 nos venimos a vivir aquí y aquí es donde nos casamos y pues aquí ha sido mi crecimiento. No ha sido fácil, pero ha sido poco a poco un paso, no de escaleras de cristal, pero ha sido un paso poco a poco. Y por eso le estoy muy agradecido a Dios, a la arquidiócesis y a todas las personas que constantemente hacen oración por las vocaciones así ya sea de diaconado, de sacerdocio, de la vida religiosa como monjas y todo eso. Para empezar, la gente se pregunta, bueno, ¿qué es un diácono? ¿No nos puede explicar qué es un diácono exactamente y cuál es su ministerio? Bueno, el diácono se ordena para servir. Para eso es ordenado, para servir, para asistir al sacerdote en 2 sacramentos principales, que es el bautizo y en el matrimonio, el sacramento de matrimonio. En estos 2 sacramentos el diácono lo puede oficiar, lo puede celebrar. Pero se nota más la diferencia en el altar, en la diferencia en el diácono y el sacerdote, cuando el sacerdote es el que está guiando a todo el pueblo en la misa y el diácono es el que está ahí asistiéndole. Y al medio de toda la misa se nota más quién es el sacerdote porque él es el que consagra y el diácono es el que le prepara. O sea, por eso se le llama el diácono es servidor. Viene de la palabra diaconía, que significa servir o servidor. Y esa es la diferencia mayormente. Y también se nota en las vestimentas. A los diáconos se nos da esta crucecita también, que nos diferencia entre los sacerdotes y los diáconos, aunque no mucha gente conoce esto, pero esto es lo que nos diferencia entre los sacerdotes en la vestimenta regular, así como estoy vestido ahorita, pero también en el altar. En el altar se le llama la dalmática, y el sacerdote usa se dice en inglés el chasuble, y esa es la diferencia también en la vestimenta. Pero ya debajo del altar, el diácono le ayuda también mucho al sacerdote. Lo ayuda a hacer que sea el sacerdote. Es decir, para eso se ordenó él. Él se ordenó para ser sacerdote pastoral y el diácono se ordena para ser diácono servidor. Entonces, en la que ayuda más el diácono es que el sacerdote sea sacerdote. A él se le dan
las ovejas a la que él instruye, lo dejamos que él instruya a las ovejas, de ser sacerdote, de visitarlos en el hospital, de visitarlos en tiempos de crisis, a las horas que sean, a la 1, 2, 3 de la mañana, lo que sea. Y entonces el diácono se encarga de otras cosas mientras el sacerdote es sacerdote. Teníamos un dicho cuando estaba aquí en el seminario, teníamos un dicho: aquel sacerdote que huele a sus ovejas es porque anda entre ellas. Ese pastor que anda entre sus ovejas, y el diácono ayuda al pastor. Él es el pastor, nosotros somos el pastor alemán. Sí. Así es de que... Mira, muy buena analogía. Sí. Y justo en esta preparación, usted decía que mucho sacrificio. ¿Qué preparación lleva un diácono, ¿no? Para poder, antes de ser ordenado? Bueno, primero, antes que nada, el discernir. También es muy importante cuando yo antes de entrar al seminario, estuve discerniendo este llamado por más o menos como 2 o 3 años. Así es de que primero, por el ejemplo de diáconos de ahí de mi parroquia, los miraba que con su ejemplo, me llamaba la atención en la manera, con la pasión con la que ellos servían ahí en la parroquia, en el altar, debajo del altar, y me llamaba mucho la atención. Y decía, qué bonito es eso. No me estaba dando cuenta no me daba cuenta en esos momentos que Dios estaba por medio de ellos poniéndome una semillita en el corazón. Entonces el discernir es muy importante, discernir si es llamado de Dios y también que no sea un capricho de uno, porque también puede ser un capricho, decir, yo me quiero vestir como él porque se mira bonito ahí con su vestimenta y todo eso, pero no es así. Entonces para mí era muy importante discernir. El discernir también es involucrar a personas. Involucrar a personas significa pedirle ayuda a un director espiritual. El discernir es muy importante porque el enemigo de Dios también te pone cosas en tu corazón, en tu mente, que piensas tú que vienen de Dios. Por eso hay que pedir ayuda a un sacerdote, a un director espiritual, para ver si es cosa de Dios. Y se da uno cuenta en el camino del discernimiento, que el discernir o lo lleva a las cosas buenas de Dios o a las otras cosas. El director espiritual es muy importante cuando está uno discerniendo, porque el director espiritual te va a llevar por el buen camino. Y es muy importante no contárselo a cualquier persona también, o varias personas. Y dice un dicho por ahí, que muchos meseros pueden quemar la sopa, ¿verdad? Entonces es mejor y es muy importante. Yo fui con un sacerdote y le decía, siento este llamado. Y él me decía, haz oración, haz oración. Lo importante en el discernimiento es la oración. Y Dios te va a ir poniendo los medios para ver si eres llamado. Si no eres llamado, Él te va a decir, pero nunca lo hagas por un capricho. Hazlo porque Dios en verdad te está llamando. Entonces yo discernía por esos 2 años, hasta que un día estaba yo ahí en la iglesia de San Pío, ahí en Aurora, San Pío X. Estaba yo cantando en la iglesia, estaba cantando en una misa de quinceañera. Y el que estaba celebrando la quinceañera es un diácono de ahí de la parroquia, precisamente. Él se llama el diácono James Bloom. Empezamos la misa, empecé yo a cantar. Cuando terminó la misa, viene él y se me acerca y me dice, no sé quién eres tú, no te conozco, pero cuando estabas tú cantando, Dios me dijo a mí que te viniera a decir a ti que tú vas a ser su diácono. Y dije yo, wow, o sea, ya no necesito más confirmación que eso. Ya con eso he recibido la respuesta que estaba orando. Señor, tú quieres que yo sea tu diácono. Ahora ponme tú los medios. ¿Qué es lo que necesito después de eso? Entonces me puse a hacer la aplicación en línea. Me llamaron, vine a un retiro aún de discernir, un retiro de discernimiento para seguir discerniendo. Y entonces me aceptaron, pero no fue fácil esos 4 años, no fueron fáciles. Esos 4 años han sido, yo creo que los más difíciles de mi vida. Yo estudié administración de negocios allá en El Paso, Texas, y creo que este estudio de 4 años ha sido el más difícil. Pero yo siempre confié en Dios y dije yo, tú vas a ir poniendo los medios, Señor. No sé, yo nomás confío en ti, me rindo ante tus pies para que tú vayas poniendo los medios para yo seguir en este camino. ¿Qué fue lo que
cree que fue difícil? Porque, no sé, quizá alguien ahora mismo esté viendo y no sé, sienta cierta atracción al diaconado, ¿no? Y diga, pero me asusta esto del estudio, ¿no? Que Sí. sea tan difícil. Fue quizá, no sé, a veces los sacrificios que se tienen que hacer por la familia, por el Sí. trabajo, exactamente qué fue para usted. Sí, pues sí son varios sacrificios, mucho el sacrificio, hay que ser sincero, es mucho el sacrificio, tienes que quedarte en veces hasta las 11, 12 de la noche, inclusive entre semana cuando trabaja uno, porque el diácono el candidato para el diaconado también tiene que mantener un balance en el trabajo, entre el matrimonio y el estudio, así que no es nada fácil, pero confiando en Dios y que Él va poniendo los medios, Él te va dando también la paciencia, porque se necesita mucha paciencia para estudiar todos los días, no solo los fines de semana que venía uno aquí a agarrar más clases, sino también todos los días entre semana cuando no está uno aquí en el seminario. Dios va poniendo los medios, también le ayuda a uno en la perseverancia, porque este camino no solo es difícil en hacer tareas y escribir papeles, sino también llega uno a desilusionarse. Porque, como te digo, el enemigo te pone muchas trabas también. Te pone trabas y te dice, tú no vales la pena. Es más, tú no eres digno de ser el diácono de Dios. Entonces te vas sintiendo así un poco desilusionado y te vas metiendo en la cabeza y dices, pues a lo mejor sí no soy digno, a lo mejor esto no es para mí. Y eso precisamente me pasó a mí en el segundo año. ¿Por qué? Porque la formación de 4 años, a pesar de que es larga, es dura. Y tiene uno que deshacerse de muchas cosas, de muchos vicios, como es el orgullo y la vanidad, que son los vicios básicos que se llevan a otros vicios más. Tiene uno que deshacerse de eso y no quererle ayudar a Dios, porque también el error que comete el candidato al diaconado es de que quiere uno cambiar, pero a su manera. Le dice a Dios, sí, Señor, tú me has llamado para ser un diácono, pero no quiero dejar de ser arrogante, no quiero dejar de ser prepotente, no quiero dejar de ser vanidoso, orgulloso, todas esas cosas. Cuando uno deja que Dios sea el alfarero y uno sea el barro, entonces Dios le agrada eso, la humildad de uno. Tiene uno que ser humilde, aceptar humillaciones también, morderse la lengua en muchas ocasiones también, a mí me tocó eso. Pero yo sentía en mi corazón, si este diácono que me dijo a mí, que Dios le dijo que yo iba a ser su diácono, si esto es verdad, entonces yo voy a confiar que eso sí, Dios sí lo puso en mi camino para decirme, sí eres llamado, nomás ten paciencia. Sé perseverante y sé humilde sobre todas las cosas y mucha oración. Nunca dejar de orar. Siempre orar en su momento. Tiene uno que hacer oración. Pero no es fácil. No es fácil. Y ¿por qué vale la pena todos estos sacrificios? ¿No? Alguien que quizá le estoy yendo y esté viendo este video puede pensar, no, pues eso es demasiado, no vale la pena. Sí. Pero ¿por qué vale la pena, Dios? Pues mira, primero vale la pena porque Dios te ha llamado. Dios llama y la iglesia confirma. Es lo más básico. Y lo segundo es cuando ya miras tú, el ministerio ya va creciendo poco a poquito. Yo apenas tengo 2 meses, pero ya cuando miras que celebras, por decir, la misa con el sacerdote y lo ayudas, y miras los frutos, miras, por ejemplo, en las quinceañeras cuando las celebras, miras el bautismo. Por ejemplo, esta semana que pasó, yo bauticé por primera vez a 3 niños. Y dices tú, en mi corazón decía, esto vale la pena. Vale la pena a seguir haciendo discípulos de Jesucristo. Que no sea uno solamente discípulo, sino también seguir haciendo, llamando a la gente a que regresen a la iglesia, a que hay muchas cosas más importantes que las cosas que el mundo te ofrece, a la diferencia que Dios te ofrece. Entonces, eso para mí es lo que vale la pena, hacer más discípulos de Dios, como la mujer samaritana. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana que en cuanto se dio cuenta que era Jesucristo, salió y corriendo al pueblo y trajo a toda la gente del pueblo y lo trajo ante sus pies? Y es donde dices tú, vale la pena todo eso, vale la pena. Y precisamente porque vale la pena y porque Dios pues
puede traer muchísimo fruto de este ministerio del diaconado, pues claramente Satanás va a estar ahí, va a estar atacando, va a intentar desilusionar, va a intentar que pues muchas cosas, muchos obstáculos y tentaciones, Así ¿no? es. De dejar el camino para los que sí están llamados al diaconado. Y pues al final la recompensa es, por supuesto que como servidor, siendo diaconado, me imagino, uno se acerca a Dios de una manera diferente y más profunda. Así Y es. también hay mucho fruto en la iglesia y en nuestras comunidades. Así es, sí. Sí, y como estábamos hace rato, la gente a lo mejor no estaba en la plática porque estamos fuera del aire, pero me gustó mucho lo que dijiste cuando estabas hablando de los apóstoles, de que ellos instituyeron estamos hablando del capítulo de los Actos de los Apóstoles o Hechos de los Apóstoles. Era importante poner a alguien a servir a la comunidad, porque para los apóstoles era importante seguir predicando la palabra. Ellos decían, no nos podemos olvidar de predicar y de orar. Necesitamos a hombres que sean dignos, a hombres que estén llenos del Espíritu Santo para seguir sirviendo al pueblo. Entonces es ahí donde viene el diaconado, de ahí se instituye el diaconado. Y mira cómo hablaba San Esteban, cómo hablaba San Felipe a toda la comunidad del pueblo. Ellos seguían haciendo discípulos mientras los apóstoles iban a diferentes lugares. Entonces ellos ponían a estos diáconos que primordialmente ordenaron ahí mismo, les impusieron sus manos, les dieron la gracia de ser servidores, y de ahí empieza. Y era muy importante, es muy importante el diaconado, porque asiste al sacerdote a ser sacerdote. Y es una orden, ¿no? No es, vamos a decir, no es simplemente como ir, no sé, ser voluntario, ¿no? En algún grupo en la iglesia, sino que es un llamado, Sí. y es una vocación, y son ordenados como es ordenado un sacerdote, pero específicamente para ser diácono. Para ¿verdad? ser diácono, sí. Sí, entonces estos 4 años nunca los miré como si fuera, como por ejemplo cuando estaba yo en el colegio. Tú sabes, estás 4 años en el colegio, recibes tu diploma y ahí termina, empiezas a buscar tu trabajo en lo que estudiaste. El ordenarse uno de diácono va más allá que nomás un título, una diploma. Va más allá porque en donde quiera que tú vayas, vas a ser un diácono, eres un servidor. Yo, por ejemplo, cuando no traigo vestimenta en mi trabajo, no porque no traiga esta vestimenta dejo de ser diácono. Tengo que ser diácono, es mi llamado de ser diácono donde quiera que yo vaya. En el trabajo, en la escuela, en mi hogar, con mis vecinos, cuando voy el camino en el trabajo, también en el freeway. También ahí tengo que ser diácono. No dejo de ser diácono porque me quito esta vestimenta o esta cruz. Sigo siendo diácono de todos modos y eso lo tengo siempre en mente cuando, como dices tú, el enemigo te pone tentaciones o te pone personas que te tenten a ti. Tienes que recordarte, yo siempre me acuerdo, soy diácono. Soy diácono cuando alguien me maldice o cuando alguien dice cosas inapropiadas, ofensivas, soy diácono. Tengo que ser la imagen de Cristo donde quiera que yo voy. Soy diácono. Y hablando justamente de eso, mucha gente se puede preguntar, bueno, un diácono, cuando se hace diácono, deja su trabajo, deja su vida, deja su familia, no sé, ¿no? A veces surgen estas preguntas. Sí. Pero ¿cómo es la vida de un diácono, pues? Bueno, la vida de un diácono es también un poco medio estresante porque, como te estaba diciendo, yo en mi caso, yo trabajo 10 horas al día. Y en esas 10 horas salgo hasta las 6 de la tarde, llego a mi casa, miro a mis familias un rato nomás, entonces ya me tengo que poner a hacer mis oraciones, que eso le llaman las vísperas. Pero los fines de semana también dejo de ver a mi esposa y a mis hijos un rato porque tengo que ir a servir al sacerdote, a servir, seguir sirviendo. Para eso se ordena un diácono, para seguir sirviendo. Entonces tienes que buscar la manera correcta de balancear todo, de balancear tu trabajo, de balancear la familia, de balancear el ministerio, el diaconado. Tienes que tener los pies siempre en la tierra y no dejar que el estrés te llegue, porque imagínate estar 10 horas en el trabajo y todavía ir a dar una clase de bautismo ahí en la parroquia o seguir formando parejas para el matrimonio, o los sábados ir a bautizar o celebrar quinceañeras o matrimonios, y luego todavía el domingo a ir a predicar también, a servirle al sacerdote en la misa, ya sea 1, 2 o 3 o 4 misas las que te asigne el sacerdote.
se necesita mucha perseverancia y mucha paciencia en todo esto. Sí. Pero como estamos hablando ahorita, la recompensa es muy bonita cuando miras que estás ayudando a la gente, al pueblo de Dios. Cuando miras la diferencia que haces en la gente, dices tú, esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Y aún así, uno le da la gloria a Dios en todo esto. Y como vemos, ¿no? Como usted decía, no es solo un capricho, porque si es un capricho, uno no dura de diácono. No, tiene que ser un llamado. Sí, claro. Un llamado de Dios, porque requiere precisamente lo que significa, como decía usted, el nombre de diácono, el servicio, ¿no? Así es. Hay que entregarlo todo. Sí. Y siendo precisamente una de las diferencias entre los sacerdotes y diáconos, que el diácono normalmente el diácono permanente normalmente es una persona casada, con familia y todo eso, ¿no? Por lo general. Entonces, de decir, bueno, entonces, ¿qué papel juega aquí la esposa o la familia, ¿no? Porque claramente, pues, se va a tener que hacer muchos sacrificios cuando uno se hace diácono. Entonces, ¿qué papel juega la esposa en el discernimiento y todo eso? Así es. Pues el discernimiento va también en el matrimonio. La esposa, si la esposa no da el apoyo al candidato para ser diaconado, o inclusive ya cuando te ordenas de ser diácono, si la esposa no te apoya en este ministerio, entonces es mejor, sobre todo cuando es un candidato, es mejor salirse del seminario. Porque si dices tú, no, pues mi esposa, aunque no me apoye, yo voy a seguir, entonces estás haciendo a un lado tu sacramento del matrimonio, que es tan importante, es más importante que es el que estar estudiando para ser diácono. Inclusive el arzobispo Samuel Acuila siempre nos ha inculcado, hasta inclusive cuando nos hacía las misas cuando nos estamos ordenando de lectores, cuando nos ordenamos de acólitos, él siempre nos ha dicho, y siempre le dice a las clases que vienen atrás de nosotros, tu primer sacramento, tu primera iglesia que siempre debes de cuidar y nunca descuidar es tu hogar. Tu primera iglesia es tu matrimonio, es ahí donde siempre tienes que estar. No te involucres en todos los ministerios que te ofrezcan, no te involucres en tantas cosas que después descuidas a tu matrimonio. Eso es lo más importante. Y eso yo lo balanceo también. Y gracias a Dios, como dices tú, si mi esposa me apoya, yo voy a seguir. Pero el día que mi esposa me diga, bájale un poquito a tus ministerios, bájale, córtale aquí, córtale acá, para que estemos aquí juntos, para poder llegar a cenar juntos, para poder hacer oración juntos, hacer el rosario en la casa y todo eso. Y también a los hijos también necesitan a su papá. No solamente la esposa necesita a su esposo, sino también los hijos, que necesita el apoyo del papá, ya sea por X cosa, por la tarea o por cualquier otra cosa. También necesitan los hijos a su papá. Entonces, cuando hablo yo a personas, o cuando personas así de la iglesia vienen y me preguntan, ¿cómo sé yo que me está hablando Dios para hacer un diácono? Y yo le digo lo mismo que me dijeron a mí: discierne, búscate un director espiritual, haz mucha oración, pero acuérdate, ya cuando entras, aunque no todos salen del seminario, no todos se ordenan, pero ya cuando entras, Dios te va poniendo los medios. Si tú eres llamado a ser su diácono, Dios te va a poner los medios. Puede pasar todo lo que pueda suceder, puedes desilusionarte, pero si es la voluntad de Dios que tú seas su diácono, vas a hacerlo, pase lo que pase, se interponga quien se interponga, vas a ser su diácono. Sí. Y no tiene que estar, me imagino uno, pues no tienen que estar todas las cosas en la familia o en el trabajo, pues perfectas, ¿no? Me imagino, no. Pero tiene que estar a un nivel en el que uno puede entregarse a esta vocación, ¿no? Sí. Y eso me imagino es parte del discernimiento, como usted decía. Sí, fíjate, Vladimir, en los 4 años la esposa va notando también. Hay veces que en el primer año pues, ahí se va mirando cómo va cambiando el hombre, el candidato al diaconado, pero la esposa es la primera en notar, porque ella es la que conoce muy bien a su esposo, los hijos también. Entonces se va notando el cambio en la persona. Y cuando se nota un cambio bueno, entonces la esposa sigue apoyando, porque va diciendo, pues ya no es el mismo que llegaba todo gruñón del trabajo, que llegaba haciendo cosas, pero ya ella va notando. Y cuando ella va notando, entonces tú vas diciendo, entonces va creciendo esto. Sí. Así de que... por último, sé que a veces algunas personas se confunden un poco con qué es un diácono,
transitorio y un diácono permanente, como lo que es usted. ¿Nos puede explicar la diferencia? Sí, sí, mira, el diácono transitorio es el que lleva mucho más años en el seminario, y el diácono transitorio es un candidato para ser sacerdote. Al diácono transitorio le dan 1 año para ser diácono, y si está en la voluntad de Dios, el próximo año, después de su primer año de diácono o de su año de diácono, después él se recibe de sacerdote. El diácono permanente pues se queda como diácono, se queda como servidor para toda su vida. Servidor de Dios, servidor del pueblo, servidor del altar, servidor del sacerdote. Y ese es el diácono permanente, por eso es la palabra clave, permanente. Se queda como diácono permanente. Sí. Y normalmente pues, los diáconos permanentes son los que son casados, tienen hijos, tienen nietos, tienen su hogar. Hay unos que el llamado de ellos no solamente fue el diaconado, pero también al celibato. Tenía un hermano en la clase que nos acabamos de ordenar. Él fue el único que no era casado. Su vocación no fue el matrimonio, pero sí fue el diaconado, y él fue el celibato. Así es que también ahí se consagró para ser célibe para toda su vida, aparte de ser diácono permanente. Bueno, sé que les dirigió algunas palabras a los hombres que quizá tengan esa semillita, ¿verdad? Esa espinita que digan, sí. Bueno, a lo mejor Dios me puede estar llamando a ser diácono algún día, ¿no? Y sé que nos dijo pues la importancia del director espiritual o algo así. ¿Hay algún otro consejo, algunas otras palabras que a usted les gustaría decirles a ellos? Pues yo digo que lo más importante es la oración. A mis hermanos que ahorita nos están viendo, que sientan a lo mejor un llamado en su corazón. A lo mejor nos están viendo jóvenes también, que su vocación a lo mejor no la han discernido, a lo mejor pueden ser sacerdotes. Las jovencitas a lo mejor pueden ser monjas algún día. Siempre busquen el camino de Dios, a lo que Él les llama. Hay muchas distracciones ahorita en el mundo que nos distraen del llamado de Dios. Por eso siempre les digo, si usted siente algún llamado, algún cosquilleo en su corazón, algún cosquilleo en su vida espiritual, disciérnanlo bien, pero no lo hagan solo. Busquen a un sacerdote, busquen a un director espiritual. No lo hagan solo, porque en este camino, aunque ya se ordene uno de diácono o de sacerdote, lo que sea, no está uno solo y no debe hacer uno las cosas solas. Siempre hay que buscar un director espiritual y un confesor también. Pues diácono, muchísimas gracias por acompañarnos. De nuevo, felicidades a usted. Les pedimos a todos ustedes pues que mantengan al diácono Alfonso en sus oraciones, en su ministerio en la parroquia de Santo Rosario, su familia, y bueno, pues también por las vocaciones al diaconado y al sacerdocio de nuestra arquidiócesis. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, diácono.